Santa Fe vota por Aire de Santa Fe. Nos preparamos para contártelo. Elecciones primarias en Santa Fe. Las internas que definirán los candidatos a las generales. Manténgase informado cada día por Aire de Santa Fe. Trece minutos pasaron de las 3 de la tarde en toda la República Argentina. En Santa Fe esta es la primera vez que vamos a tener, en este caso, una precandidata. La presentamos a Lucila de Bondi, precandidata, en este caso a diputada provincial por un futuro sin miedo. Lucila, bienvenida a Santa Siesta, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por hacerme un lugar. No, gracias por estar acá. Recién hablábamos del tema de las generaciones y mucho de la campaña que están haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Con una nueva generación en la política. Sí, es un poco lo que venimos planteando, esta idea de que no vamos a resolver los problemas que tenemos si seguimos insistiendo en las mismas recetas, y que tiene mucho que ver con que durante mucho tiempo gobiernan o han gobernado las mismas personas de la misma generación, con las mismas prácticas, y que nos parece que es importante, como para empezar a cambiar eso, poder darle lugar a una generación nueva, no solo porque seamos más jóvenes, sino fundamentalmente porque podamos traer otras ideas y otras formas. ¿Notás que falta gente joven? Sí, mirá, yo soy de los candidatos que encabezan listas a diputados provinciales, yo soy la más joven y yo tengo 37 años, o sea, no soy tan joven ya, pero aún así soy la más joven. Claro. O sea que evidentemente hace falta que se le dé más espacio a una nueva generación. Bien, ¿cómo son los días de campaña? Estamos a menos de un mes. Para las elecciones. 3 semanas más o menos. 3 semanas aproximadamente. ¿Cómo es la vida del precandidato? Porque me imagino que... ¿A qué hora duermen? Claro, hoy estuvo temprano Kiko Busato y hablábamos justamente de eso y me decía el tema del sueño y más. ¿Cómo es tu caso, digamos? ¿Cómo viene esa campaña? No, es intenso, son días más vertiginosos porque se trata como de... Es un tiempo donde el diálogo político con la sociedad se da como casi en ningún otro momento. Claro. Porque la gente está más atenta, porque es un momento, digamos, para poder poner sobre la mesa las propuestas y todo esto. Entonces uno trata como de meter toda la mayor cantidad de actividades que se puedan en este tiempo de campaña, y bueno, eso hace que estemos todo el día al palo haciendo cosas, y después también la ansiedad, digamos, a veces uno no duerme porque te despertás a las 5 de la mañana pensando en algo. Me imagino pasado rosca también, llegó un momento que... para dormirte es complicado para dormirte. Che, pero me imagino que durante todo este tiempo ya la provincia de Santa Fe has conocido un montonazo de lugares de toda la bota, ¿no? Sí, yo fui diputada nacional, ahora diputada provincial, así que como en el desarrollo de mi función, viajé un montón por toda la provincia, la conozco muchísimo, que la verdad es algo que está buenísimo porque si no, por ahí uno no tiene la posibilidad de viajar tanto a algunos lugares, y Santa Fe es muy grande y muy distinta, digamos. Tenés el sur, que es como, digamos, la pampa núcleo, digamos, la cuestión más relacionada al desarrollo agropecuario, los campos, bueno, todo esto que nos imaginamos, y después tenés el norte con otra geografía totalmente distinta, y bueno, y todos tienen como sus cosas lindas. ¿Y la gente cambia también? Sí, la gente cambia mucho. Digamos, tal vez las preguntas que te hacen y los planteos que te llevan a vos del sur al norte en la provincia cambia. Sí, totalmente, porque se viven realidades muy distintas, digamos. Por ahí vos en el norte tenés una región como más abandonada históricamente, que le hace falta mucha inversión en infraestructura, entonces las necesidades son otras. La gente ahí, hay regiones enteras, ponele, que no tienen acceso al agua potable. Entonces para ellos eso es un problema. En cambio en el sur, donde están más resueltas esas cosas, los planteos son otros y las demandas también son otras. Y es interesante poder ir escuchando como a la sociedad en cada uno de sus lugares. Hoy me da la sensación, recorriendo la provincia, que si bien el epicentro es Rosario en materia de seguridad y de lo que está sucediendo, hoy es el mayor problema que tenemos en la provincia. En ese sentido, ¿qué te parece la gestión que se está haciendo de parte del gobierno provincial? Creo que la seguridad es el principal problema. Bueno, soy santafesina, pero me fui a estudiar a Rosario y desde entonces vivo allá, así que vivo en Rosario. Y ahí se está sufriendo de una manera muy dura la cuestión de la violencia, la inseguridad.
el miedo, digamos, se transformó en algo cotidiano, digamos, de la vida, que va modificando hábitos, que va como deteriorando la calidad de vida. Y en ese sentido me parece que es el principal problema y también el principal déficit del gobierno, ¿no? Que también llegó con un planteo muy fuerte de recuperar la paz y el orden, y la verdad es que no hemos visto resultados en ese sentido. Vos decís algo que hace un poco de ruido en el sentido de cuando uno escucha tuvimos que modificar hábitos por la situación que estamos viviendo. Y uno imagina que no queremos acostumbrarnos a esto. ¿Qué medidas en el corto plazo pueden traer alguna solución o un paliativo a lo que está sucediendo? Mira, a mí me parece que hay una parte en el corto plazo que tiene que ver con la emergencia, pero tenemos que hablar necesariamente del largo plazo. Lo del corto, lo inmediato, me parece que tiene que ver con recuperar la autoridad del Estado en la calle a través fundamentalmente de la fuerza policial, provincial y federal. Yo en ese sentido creo que Santa Fe tiene que pedirle a la Nación y darle una mayor participación en el diseño y el comando de la estrategia de seguridad en Rosario, porque creo que la situación que tiene hoy la policía santafesina no le permite, digamos, estar a la altura o poder hacerse cargo por sí misma de enfrentar el delito o de enfrentar el nivel de violencia que tenemos en Rosario. Pero después nosotros sí necesitamos, como provincia, reconfigurar y fortalecer nuestra fuerza policial, ¿no? Dejar de depender de las fuerzas federales y poder resolver nuestros problemas, y eso requiere, digamos, una reforma policial, una reorganización, una reconfiguración que va desde cuestiones vinculadas a la capacitación y la tecnología hasta cuestiones vinculadas al salario de los policías, que también es un tema que nunca se discute y es fundamental. Tu posibilidad como legisladora, en su momento en el ámbito nacional, ahora en el ámbito provincial, pero también quiero hacer un paralelismo con Eduardo Tognoli, que es diputado nacional y que encabeza la lista de gobernador, de precandidato a gobernador. ¿Cuál es un poco el rol de él dentro de lo que puede ser este andamiaje de unir lo que sucede en nación y provincia para poder combatir el narcotráfico? Bueno, hay cuestiones muy concretas que tienen que ver con cómo los legisladores nacionales le llevan a la nación las demandas de la provincia. Ahí, bueno, hay por ejemplo, un proyecto que se aprobó que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, que hacía 40 años que no se creaban nuevos cargos y demás. Ese es un ejemplo. Y por otra parte, digamos, lo que tiene que ver con esto que decimos, bueno, ¿cómo construimos una estrategia de todos los sectores políticos de Santa Fe para pedirle a la Nación que nos respalde, pero con la dimensión que se necesita? Y después, para mí me parece que lo fundamental es pensar esto, de cómo lo resolvemos en el mediano plazo, y que eso requiere realmente un acuerdo interinstitucional y entre todos los sectores políticos para poder sostener a 10 o 15 años determinadas cosas. Una es la cuestión policial, pero después también lo que necesitamos es poder combatir la desigualdad a través de la presencia del Estado en los territorios periféricos. Y eso requiere mucha inversión social, requiere mucha inversión de recursos en infraestructura territorial, y todo eso también hay que sostenerlo durante un largo tiempo para que funcione. Quiero preguntarle a Lucila, otro de los temas también por ahí que son importantes. Obviamente que el de seguridad es como que... no es como que se me estaba hay que- cayendo. hay que Se baja, aprieta, O capaz es aprieta la solo cara. Aprieta la cara, sensación. Sí. Estaba apretada Lucila, ¿no? Con el tema de... Y creo que Lo también... tenía en la pera. Ahí está. No, te quería preguntar, Lucila, porque venimos de la cobertura de un caso que va a ser seguramente, que va a sentar un precedente, que es el caso M, el caso de Maki, que bueno, hoy se condenó a la persona que estaba acusada de esta situación. Es la violación de un tío sobre una sobrina. Se le dio 18 años y me parece que la cuestión de género es algo que todavía la provincia tiene un debe, más allá del trabajo que se viene haciendo, ¿no? Sí, en eso coincido. Creo que Santa Fe y toda la Argentina todavía tiene mucho por recorrer en términos de cómo convertimos el discurso, digamos, de la perspectiva de género en una realidad para todas las mujeres y para todas las disidencias de nuestra provincia, de nuestro país, que me parece que ese es el paso que hay que dar. Hay cosas que se hicieron y que se avanzó y a mí me parecen muy importantes, como la creación del ministerio en la provincia, pero es un ministerio, por ejemplo, que está dotado de un presupuesto bastante acotado. Claro. Entonces esto le permite tener una acción O sea, limitada. es dar el espacio,
pero Claro. quizás no darte el recurso necesario para afrontar todo eso. Claro, entonces esto hay que fortalecerlo para poder acompañar a la sociedad en un proceso de, si se quiere, como de reeducación cultural que necesitamos atravesar, que eso lleva tiempo, digamos, obvio. porque nosotros, y mucho más los que son un poco más grandes, vienen formateados y vienen criados, digamos, De en alguna una manera. determinada cultura, con determinados valores, pautas, donde quizás se le asignaba a la mujer otros roles, había una mayor desigualdad a la hora de mirar qué tenía que ser y hacer una mujer con respecto a un hombre. Y bueno, eso se va transformando, pero lleva su tiempo. Me parece Bueno, ahí que... tiene que ver el tema de la generación también en Sí. cuanto a los políticos, como arrancamos esta charla, ¿no? Sí, totalmente, porque a quienes son un poco más grandes les cuesta mucho más. Hay muchos que tienen una cabeza muy abierta Claro. y... No necesariamente, no tenemos que emparentar la edad con la Con- cabeza. no. Pero en la general suele coincidir Puede un poco, pasar, ¿no? sí. Pero es importante esto. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de Santa Fe somos muchas mujeres y muchas jóvenes también, muchas mujeres jóvenes. Y eso le dio como mucho impulso en este periodo al trabajo de un montón de proyectos de leyes y cosas que tenían que ver con esto, que después van al Senado y ahí quedan como Cambia el panorama quedan porque casi no hay empantanadas. mujeres. Y otra vez empantanado todo. Sí. Para pasar un poco en limpio, ¿no? Y recogiendo el guante de lo que te consultaba recién Juanchi. ¿Qué pensás por ahí que debería ser la charla principal en cuanto a género? En el día de hoy. Se avanzó un montonazo en el último tiempo porque realmente, gracias a la lucha de todas las mujeres, en la última década principalmente se avanzó muchísimo, pero ¿cuál pensás que debe ser el debate principal en cuanto a este tema? Me parece dos cosas. De nuevo, el corto y el largo plazo. Digamos, Ok. en lo inmediato, violencia de género. Digamos, cómo se trabaja para que el Estado sea efectivo para proteger a las mujeres que sufren situaciones de violencia y evitar los femicidios. Digamos, disminuir el índice de femicidios, que es un poco lo que no está bajando. Digamos, que a el pesar de promedio todo lo sí, que igual. pasó, de todas las instancias que se crearon y todo esto, tenemos la misma cantidad de femicidios, más o menos los mismos indicadores. Con el caso resonante acá en Santa Fe ahora de Mónica Estefanía Sí, Aquino. Aquino. sí, no se sabe. sí, ni hablar. Y que siempre tenemos, digamos, un nuevo nombre que surge que viene a poner luz a esto. Eso me parece que es lo inmediato. Y eso creo que es muchos recursos del Estado en determinadas políticas que tienen que ver con acompañar a las mujeres. Y después en el largo plazo, educación. Digamos, me parece que es esto. Bueno, cuando hablamos de la educación sexual integral o de cómo en las escuelas podemos trabajar esto, yo creo que es parte de la formación ciudadana, ¿no? Que no hay que verlo desde una mirada dicotómica, que hay que pensar que nosotros tenemos que educar a los chicos y a las chicas en el respeto y en la tolerancia, y que si podemos coincidir en eso, me parece que podemos trazar un camino importante. Hablaste recién de educación y creo que una materia que toma mucha importancia en el último tiempo dentro de las escuelas y dentro de los medios, dentro de una temática que puede ser particular para todos, es el medio ambiente. O el ambiente, como bien se dice antes que me reten. Te miró el vos. ambiente. Me miró a mí, sí, te miró. te iba a retar igual. Sí, tenías Tiene razón. un programa de No, medio no, nada, de por favor. ambiente. De ambiente. en Santa Fe. Acá. Claro. En la Ah, radio. mira qué bueno. Eco. Hacete eco. Hacete eco. Mira qué El programa, lindo. hablar del ambiente y lo que ha pasado mucho tiempo con las quemas en Rosario son un tema fundamental y crucial. ¿De qué manera se trabaja para eso? Para evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí es fundamental la presencia del Estado, ¿no? O sea, construir la presencia del Estado en la preservación de las áreas naturales, que hoy no existe en absoluto, pero nunca existió. Digamos, no fue algo que retrocedió. Nosotros tenemos, un ejemplo son los humedales del río Paraná, que están en toda la costa de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos todo un lado de la provincia de Santa Fe que es lindante al río Paraná, y que todas esas tierras que tienen que ser preservadas y protegidas, eso se arranca, digamos, con una presencia del Estado, teniendo las herramientas necesarias para poder de alguna manera planificar cuáles son las actividades que se realizan ahí. Eso es lo primero, porque hoy no tenemos nada. Y también de la mano con esto, producción de información. Claro. Porque yo incluso presenté hace poco un proyecto que lo trabajamos con muchos investigadores de la UNL, que es para crear una agencia de producción de información respecto al manejo integral del fuego, para poder realmente conocer con evidencia, digamos, con datos ciertos, qué pasa con el fuego, cómo se genera, quién lo genera, si tiene que ver con prácticas económicas o no, si tiene que ver con las poblaciones que habitan los humedales o no, qué pasa con esto y de qué manera entonces se puede planificar, intervenir para que lo que suceda ahí sea lo menos nocivo para el ambiente posible, digamos, que es un poco el objetivo más inmediato. Lucila, siguiendo con el tema de educación, pero yéndolo al general, en este momento hay una situación que está abarcando a todo el país y que tiene epicentro en el norte del país,
Pero siempre que se habla de educación en la provincia de Santa Fe, este año también pasó el tema de los docentes y la lucha docente al principio de año para el comienzo de las clases y siempre la puja con el gobierno provincial. ¿Qué pensás que es lo que se debe llevar adelante teniendo en cuenta de que, bueno, me imagino que más de algún docente se te habrá acercado para llevarte su reclamo? Sí, ni hablar. Para mí lo primero es, volvemos al tema presupuestario. Yo creo que hay que invertir como piso un 35% del presupuesto provincial en educación, digamos, y que tenga un principio de no regresividad, es decir, que no se pueda ir para atrás con eso, porque necesitamos inversión en políticas educativas. Lo primero es valorar el trabajo de los docentes, ¿no? Que si bien Santa Fe no tiene los peores salarios del país, al contrario, en realidad podemos decir que en Argentina hay que valorizar mucho más el trabajo de los docentes en términos de su impacto social. Eso me parece lo primero. Y lo segundo es esto, poder invertir recursos en que las escuelas estén en buenas condiciones, en que la formación docente pueda ir mejorando y transformándose, en que se pueda contar con los materiales y las cuestiones necesarias en cada escuela, que es algo con lo que las docentes están lidiando todos los días. Y bueno, incluso volviendo al tema de lo de Rosario de seguridad, que supongo que acá llegan también estas noticias de que han habido una gran cantidad de escuelas amenazadas y baleadas. Nosotros ahí decimos, lo primero es el Estado defendiendo las escuelas con presencia concreta, con inversión de recursos, obras, estando para defender a los docentes. Esa es la primera forma de decirle, bueno, esto es lo más valioso que tenemos, la educación de los chicos, y de acá no se pasa. Pero además es una línea que lamentablemente hemos cruzado, que es la línea más fina de la indefensión que tenemos, digamos, los chicos, los docentes, en un establecimiento donde siempre pensamos en la escuela como un lugar de contención, como un lugar donde ir a aprender, a conocer valores, a conocer a nuestros amigos de la infancia. Un lugar seguro. Sí, el club, la escuela son lugares seguros para los chicos. Y nos queda esa marca. Eso hay que recuperarlo. Y la escuela era un lugar que todavía estaba como bastante protegido y respetado. O sea, si nos ponemos a ver en los últimos 30 años de Argentina, cómo las instituciones se han ido debilitando, sobre todo su presencia en los territorios periféricos, la escuela siempre era, bueno, un lugar medio sagrado, ¿no? Que quedaba ahí y que estaba siendo respetado. Los clubes ya vienen en un proceso de mucho deterioro desde hace tiempo. Y ahora esto que pasa con las escuelas es como que es una institución más que se cuestiona y que la podemos perder. Y me parece que ahí el Estado tiene que ir con toda la fuerza, digamos, que le puede dar su capacidad de invertir recursos, de planificar políticas, pero en una dimensión y en una escala mucho más grande, la verdad, que lo que se está haciendo. Me parece que a veces como que no se dimensiona, ¿no? Nosotros, a mí me toca ya visitar un montón de escuelas y hablar con docentes que te cuentan cosas como que no pueden dar más clases en las aulas que dan a la calle, que no sacan los chicos al patio por el miedo. ¿Tienen miedo, Lucila? Nosotros estuvimos en la cobertura en Rosario y yo me acuerdo de haber hablado con los docentes. En ese momento eran pocas todavía las escuelas, fue a principio de año, que habían sido atacadas, y en el momento que estábamos en la cobertura de una de las marchas, denunciaron de otro ataque en el otro punto de la ciudad, y ese es el miedo con el que viven los chicos, las madres que van y retiran a los chicos de las escuelas, la angustia, el miedo a mandar a tu chico a la escuela. Es una locura pensar eso. Sí. Por eso me parece que está bueno lo que está diciendo de la inversión sobre la educación, pero principalmente en la protección a los más chicos. Sí, ni hablar. Y sabes que está aumentando muchísimo el ausentismo de muchas mamás que, bueno, por el miedo que tienen de llevar a los chicos a la escuela, empiezan a faltar a clases, y eso es un círculo vicioso, porque se va debilitando uno de los principales factores que tiene que ser desde donde damos la pelea contra la delincuencia, contra el delito, contra el narcotráfico, que es la integración de los pibes y las pibas a través de la educación, a través de la deserción cero, a través de poder pensar un proyecto de vida. Si la educación se va debilitando desde estas acciones concretas, es como que, bueno, nos van sitiando, ¿no? Y me parece que a eso hay que enfrentarlo con una decisión y una gestualidad muy fuerte. El nombre de Un Futuro Sin Miedo me parece que viene por todo esto que venís mencionando a lo largo de la charla. Y vuelvo a esa pregunta que te hacía cuando por ahí recorres toda la provincia y de tanto recorrer, me imagino que la inquietud es esta, la inseguridad, la principal, ¿no? En todos lados. Sí, es la principal, es pero... lo que coincide. Sí, o sea, yo creo que es el principal problema de los santafesinos, pero también cuando nosotros elegimos el nombre de la lista y pensábamos, bueno, no queríamos que el sin miedo, la posibilidad de pensar un futuro sin miedo, remitiera solamente a la cuestión de la violencia, que es algo que quizás está mucho más focalizado en Rosario, pero
empezamos a pensar en otras variables, digamos, que también generan incertidumbre en la vida de todos los días. Y ahí vamos a la cuestión económica, claro. El miedo de no poder pagar el alquiler, de ir al supermercado y que no te alcance para llenar el changuito, de no poder comprar los útiles para la escuela, no poder pagar la obra social. Ese miedo que constantemente nos va impidiendo y obstaculizando poder pensar un futuro. Y justamente creemos que la política tiene que servir para combatir eso, para crear posibilidades, para crear caminos que nos permitan pensar, bueno, un futuro sin miedo es posible, digamos, puede existir. Es increíble la cantidad de gente olvidada que hay, ¿no? Creo que un poco fuera de micrófono antes de arrancar charlábamos, la cantidad de gente marginada, y cuando por ahí Juanjo trae los números del INDEC y demás, de la pobreza, indigencia, y después de repasar los números que necesita una familia para no estar dentro de la línea de la pobreza y repasar los sueldos de un montón de distintos oficios, distintos trabajos, es increíble la cantidad de gente que termina entrando dentro de la pobreza. Un porcentaje cada vez más alto en nuestro país, bueno, en este caso en la provincia, pero quiero pensar también en esa gente que por ahí es la que ni se habla, que es la que tiene las necesidades básicas, las necesidades primarias, como una cloaca, como que le llegue el agua en buen estado, o que le llega solamente un chorrito de presión. De esa gente que por lo general en las campañas poco se habla. Sí, ni hablar. Mira, hay más de 70.000 familias en Santa Fe que viven en estas condiciones que vos estás diciendo. Sí. 70.000 familias son las que están registradas, o sea que el Estado, a través del Registro Nacional de Barrios Populares, midió y encuestó que hay al menos 408 barrios en Santa Fe donde viven 70.000 familias que están en condiciones, bueno, de mucha indignidad, que no tienen los servicios básicos, que no tienen un contorno, un entorno habitable en términos de pavimento, higiene urbana y demás. Pero lo de los servicios es muy gráfico de cómo la desigualdad persiste en este siglo XXI. Que haya gente que no tiene agua potable es algo increíble. Yo traigo a veces a colación el ejemplo, muchas veces nosotros por la función que cumplimos en la calle cubrimos cortes de calle, cubrimos protestas por gente que no tiene servicios a veces, porque no tiene agua o tiene hace mucho tiempo cortada la luz, y muchas veces el mensajero remarca el malestar por el corte de la calle. Y muchas veces digo, bueno, también planteémonos cómo es vivir en ese lugar. Cómo es ser el otro que no tiene luz, que no tiene cloaca, y cuando el reclamo se necesita inversión. Y para que haya inversión, esa inversión repercute en los servicios y en el bienestar de la gente también. Sí, por supuesto. Creo que bueno, esto que vos decís de qué le molesta a la gente o cómo chocan por ahí determinados derechos, también es importante poder pensar en, bueno, si nosotros tuviésemos que pasar estas noches de invierno sin la posibilidad de darnos una ducha caliente o de tener algún artefacto para calefaccionar nuestras casas, ¿cómo nos sentiríamos, cómo viviríamos? Y aparte, si eso fue la realidad en la que siempre se vivió y no hay posibilidad de pensar que las cosas sean distintas para esas familias. Entonces me parece que dimensionar esa desigualdad y ese sufrimiento que tienen tantas personas aún hoy, con todos los avances que hay, con todos los recursos de los cuales se dispone el Estado. Mira, nosotros hicimos una cuenta que para llevarle luz y agua a los 408 barrios populares de Santa Fe hay que invertir solamente el 8,5% de la deuda de coparticipación que se cobró el año pasado. Es un porcentaje muy chiquito. Hay que decidir hacerlo y hacerlo. Es que ahí entra un poco, y también lo que dice Juanjo, que cuando hay cortes o reclamos, por ahí lo primero que llega al mensajero es la queja de la necesidad de cada una de las personas. Y ahí es donde me parece que falta un poco también de empatía social, sí, ¿no? Porque cada uno piensa en el problema que tiene uno, qué sé yo. Hoy yo de repente voy en el auto, me como un bache, pincho una rueda y me voy a enojar porque hay un pozo en el medio de la calle. Pero mucho más importante que mi rueda, que mi auto, que mi pozo es la persona que no tiene agua, que no tiene cloacas en el barrio. Entonces me parece que ahí en el nivel de prioridades creo yo que falta un poquito de empatía con esa gente que no tiene necesidades básicas directamente, ¿no? Sí, ni hablar. Y a veces es como vos decís, bueno, uno vive su vida y le molestan las cosas que le pasan a diario. Y si vos estás apurado para llegar a un lugar y está cortado, bueno, vas a estar puteando, eso no hay dudas. Pero también está bueno esto que vos decís, pensar en, bueno, cómo construir una empatía que nos permita ver que a veces hay otras prioridades y que los recursos tienen que estar puestos ahí. Ojalá
que yo creo que se puede hacer, digamos, el Estado trabajara para resolver los problemas de todos y que no hubiese baches y que no hubiese gente sin agua potable. Quiero que repitas el número ese de porcentaje de la deuda de 8%. coparticipación con el cual se solucionaría ese inconveniente de... El 8,5 Sí. de la deuda total de coparticipación, si solo se agarra el 8,5 y se lo invierte en hacer las conexiones domiciliarias de luz y de agua de 70.000 familias que viven en los 408 barrios populares, eso Y si se empieza a suena tan resolver. fácil, Claro, ¿por qué Bueno, no se Dale, hace? no sé te qué recompro ese plan, Sí, digamos. pero, Bueno, era muy fácil, de necesidad, verdad. voluntad política también de hacerlo. Claro, las ganas faltan. Se básicamente. necesita la decisión política. Digamos, nosotros hoy por ahí vemos en la gestión del gobierno provincial algo que a mí, digamos, no me gusta o no me siento identificada y por eso lo critico, es que se valora mucho más tener un balance contable que permita tener un ahorro para tener recursos en un plazo fijo generando intereses que, por ejemplo, invertir plata en cuidar a las escuelas que están siendo amenazadas o, bueno, en resolver algunas de estas cuestiones que estamos señalando. Entonces, son diferentes criterios, ¿no? Para mí, yo me invertiría todos los recursos del Estado en resolver eso y ya, ahí podemos partir todos desde un piso mucho más igual para desarrollar nuestras vidas. Yo quisiera hacer la última, si nos Dale, queda, adelante, nos queda el adelante. tiempo, aprovechando la trayectoria política de Lucila. Una postilla, un comentario de lo que está pasando en el escenario nacional. Se comunicó la candidatura de Guado de Pedro, el fin de semana van a cerrar las candidaturas de cara a lo que van a ser las elecciones, que falta un poco más que aquí en la provincia, pero bueno, ¿cómo es un poco este panorama que se está dando entre el peronismo y Juntos por el Cambio? Bueno, algo que no me gusta del escenario, digamos, que estamos viviendo hoy, es que muchas veces de los dos lados de la política se está mostrando la peor cara, que es la de las internas, digamos, muy intrascendentes para la sociedad en algún punto y con mucha irresponsabilidad. Por ejemplo, bueno, veía el otro día algunas declaraciones de Patricia Bullrich tratando de mezclar lo que estaba pasando con el caso de Cecilia en Chaco con lo que estaba pasando en Jujuy. Dos cosas que, bueno, no tienen nada que ver una con la otra. Y pienso y me duele cuánto daño le hace eso a la relación entre la política y la sociedad. Eso desde ya que no me gusta, digamos, que no me parece bueno para quienes hacemos política y para la sociedad tampoco. Después, bueno, me parece que es importante que ya se vayan definiendo, digamos, los distintos candidatos. Como vos decías, en el peronismo va a estar Guado de Pedro, parece ser, digamos, que va a estar Guado de Pedro y Daniel Scioli. Bueno, y en Juntos por el Cambio ya se sabe desde hace tiempo. Creo que ahora será cuestión de discutir internamente o de cara a la sociedad, pero en cada uno de los frentes, con qué ideas, con qué programas y con qué proyectos queremos construir la Argentina del futuro, que tiene que ser una Argentina básico, digamos, con desarrollo igualitario, digamos, con desarrollo que genere justicia e igualdad de oportunidades. Me parece que si podemos acordar en ese piso y de ahí discutir a partir de qué propuestas y de qué ideas lo vamos a llevar adelante, bueno, vamos a tener unas internas que realmente van a ser interesantes y enriquecedoras. Si ahora la discusión política va a ser la del puterío de la política, bueno, me parece que nos estamos equivocando ahí. Bueno. A mí me gustaría, también cerrando, hay muchos nombres en la política, vos hace bastante que estás en la escena, y a veces es como que de tanto nombre no tenemos ni idea quiénes son cada persona, y que bueno, que nos cuentes en cortas palabras quién sos vos. Bueno, soy Lucila, tengo 37 años, nací acá en esta ciudad, en el barrio de Guadalupe. Me fui a estudiar a Rosario a los 18 años, me gradué en la licenciatura en Ciencia Política. Ahí en la facultad empecé a... Bueno, jugué al hockey toda la vida acá, un dato también importante. ¿Banco? ¿A dónde? En Banco Provincial. Como banco, provincial. Era arquera. ¿Viste? Ah, bien, bien. Arquera de hockey, aparte de No, te cuento los bifes, tenés que agarrar todo. No te podés ni sí, mover, sí, además. sí, Un corner corto, ¿sabes cómo la atajás? No. Y sí. Bueno, y ahí en la facu conocí la militancia, la política, me empecé a involucrar, pero enseguida me fui a militar al barrio. Me fui a militar, digamos, en Rosario. Yo milito en el Movimiento Evita, en una organización social, y bueno, empecé a trabajar ahí, a conocer las necesidades más profundas que yo no había vivido en mi vida, digamos, que personalmente yo siempre tuve todo resuelto, digamos, viví una vida... Ciertos privilegios. Claro, digamos, de la gente no tuvo. privilegios, y empecé a conocer las necesidades básicas de estas que estamos hablando en personas de carne y hueso. Y eso me permitió de alguna manera entender que quería elegir a la política como un proyecto colectivo desde el cual cambiar esa realidad. Y bueno, y en eso estamos. Bien. Lucila, lindo cierre. Así que espero lo mejor en lo que viene, que bueno, estos días de campaña que van a seguir, me imagino, bastante atareados. ¿Cómo sigue ahora?
el día. Y ahora me voy a Rincón, después de acá, a acompañar a Marta Mesa, que es nuestra candidata a concejala allá. Y después de eso nos volvemos para Rosario. Estuviste el otro día acá también acompañando a un candidato. Pues no Sí, tiene al lista, Tati, ¿no? al A Tati Di Restaño. Restaño. Estuvimos acá en el lanzamiento de la lista del Tati. Un gran compañero que también para que lo acompañe en Santa Fe Movimiento. Y después, bueno, hoy termina el día en San Lorenzo, ya de vuelta para Rosario, que tenemos también ahí un evento más. Lucila, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Lucila de Ponte aquí en Santa Siesta, precandidata a diputada provincial por un futuro sin miedo. Santa Fe vota por Aire de Santa Fe. Nos preparamos para contártelo. Elecciones primarias